Siempre he creído que las casas tienen memoria. No me refiero a fantasmas ni a esas tonterías sobrenaturales que salen en las películas, sino a algo más tangible, algo que se queda impregnado en la madera, en el cemento, en las capas de pintura que se acumulan con los años. Mi casa, una estructura de estilo colonial en uno de los barrios más antiguos de Guadalajara, respiraba historia. Y esa tarde de domingo, mientras el sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales color ámbar de la sala, yo estaba de rodillas, con las manos cubiertas de polvo fino, lijando una vieja viga de roble que había decidido restaurar yo mismo. El sonido rítmico de la lija contra la madera era mi terapia. SHHH, SHHH, SHHH. Un sonido constante, predecible, tranquilizador. Todo lo contrario al ruido caótico que solía ser mi vida familiar. Me llamo Rogelio. Tengo 34 años, soy consultor de estrategias comerciales internacionales y, según mi madre, soy un workaholic sin corazón que prefiere el olor a barniz antes que el calor humano. Quizás tenga razón. O quizás, simplemente aprendí a encontrar el calor donde realmente existía, no donde fingían que estaba. Me detuve un momento para limpiarme el sudor de la frente con el dorso de la mano. El olor a cedro y cera vieja llenó mis pulmones. Este lugar era mi santuario. No era una mansión moderna de esas que construyen en los fraccionamientos nuevos, todas de cristal y acero frío. No, mi casa tenía cicatrices, igual que yo. La había comprado hacía 5 años, usando una parte del dinero que mi abuelo Melquiades me había dejado en un fideicomiso al cumplir los 25. Estaba en ruinas cuando firmé las escrituras. Techos con goteras, paredes descarapeladas, un jardín que parecía una selva. Mis padres, Gervasio y Yolanda, se burlaron de mí. Tanto estudiar para terminar viviendo en una ruina, Rogelio, me dijo mi padre aquella vez, con esa mueca de desdén que tan bien conocía. Con ese dinero podrías haberte comprado un departamento de lujo en Andares y te sobraba para un coche deportivo. Pero ellos no entendían. Nunca entendieron. Pasé la mano por la viga recién lijada. Estaba suave, cálida. Cerré los ojos y, por un segundo, volví a tener 10 años. Vi las manos grandes y callosas de mi abuelo Melquiades mezclando cemento en el patio trasero de su pequeña casa. Yo estaba a su lado, intentando levantar una cubeta que pesaba más que yo. «Mijo», me dijo con su voz grave, esa que retumbaba en el pecho, «fíjate bien. La gente hoy en día solo se preocupa por la fachada. Quieren pintura brillante, adornos caros. Pero una casa no se sostiene por la pintura. Se sostiene por los cimientos». Recuerdo que señaló a mi hermano menor, Uriel, que en ese entonces tenía 6 años y estaba haciendo un berrinche porque se había ensuciado los zapatos nuevos. «Tu hermano, él es como la pintura brillante, Rogelio. Llama la atención, sí. Pero tú eres la piedra. Tú eres el cimiento. La piedra no brilla, mijo. La piedra está abajo, en la oscuridad, cargando todo el peso. Nadie la aplaude, pero si la quitas, todo se viene abajo». Esas palabras se me grabaron a fuego. Tú eres la piedra. Durante años, cargué con ese peso. Fui el estudiante de dieces, el que consiguió becas para no pedir dinero en casa, el que se fue a estudiar al extranjero trabajando de mesero para pagarse la renta. Mientras tanto, Uriel fue la pintura brillante. El niño mimado, el carismático, el que siempre tenía el último modelo de iPhone pero nunca tenía saldo para llamar. Abrí los ojos y volví al presente. La soledad de la casa no me pesaba, me abrazaba. Aquí, entre estas paredes que yo mismo había resanado, me sentía seguro. Me sentía validado. Cada tabla del piso que había cambiado, cada rosal que había plantado en el jardín trasero, era una afirmación de mi existencia. Yo construí esto, me decía a mí mismo. Nadie me regaló nada. Mi teléfono vibró en el suelo, rompiendo la paz del momento. La pantalla se iluminó con el nombre mamá. Sentí esa punzada familiar en el estómago, una mezcla de culpa y ansiedad que Pavlov habría encontrado fascinante. Dudé en contestar. Sabía lo que venía. Siempre era lo mismo,
una invitación que en realidad era una orden, disfrazada de dulzura materna, pero cargada de obligaciones. Bueno, contesté, tratando de que mi voz sonara neutral. Rogelio, mi amor. La voz de mi madre, Yolanda, era estridente, demasiado alegre. ¿Qué haces? No me digas que sigues encerrado en esa casa vieja trabajando en domingo. Estoy descansando, mamá. A mi manera. Ay, hijo, tú siempre tan raro. Oye, tienes que venir a cenar hoy. Es urgente. Tu hermano tiene algo que contarnos y además, bueno, ya sabes que te vas de viaje pronto, ¿no? No puedes irte a Europa sin despedirte de tu familia. Hice mole, ese que te gusta. Suspiré, mirando el polvo de madera en mis jeans. Sabía que el mole era el cebo. La trampa era otra cosa. Siempre había una trampa cuando se trataba de Uriel. Mamá, tengo muchas cosas que preparar. El vuelo sale el martes y todavía tengo que revisar los contratos de Frankfurt. No seas así. Me interrumpió, cambiando el tono a uno de víctima herida. Uno aquí matándose en la cocina y tú despreciando a tu madre. Además, tu padre quiere hablar contigo sobre, ya sabes, sobre la casa. Me tensé. ¿Sobre mi casa? ¿Qué pasa con mi casa? Nada, nada malo. Solo ven, ándale. A las 7. No faltes, Rogelio. Por favor. Colgó antes de que pudiera inventar otra excusa. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo la paz que había logrado construir durante la tarde se desmoronaba como un castillo de naipes. Me levanté, sacudiéndome el polvo. No sabía por qué, pero tenía un mal presentimiento. Un presentimiento frío que recorrió mi espalda, como si la casa misma estuviera tratando de advertirme, no vayas, Rogelio. Quédate aquí. No vayas. Pero fui. Porque soy la piedra. Y las piedras aguantan, aunque el peso las esté triturando. Llegué a casa de mis padres a las 7:05. Estacioné mi coche, un sedán confiable pero discreto de hace 4 años, frente a la casa donde crecí. Era una vivienda de una planta en una colonia de clase media-baja, con la pintura exterior descascarada en un tono verde pistache que siempre me pareció horrible. El pasto estaba sin cortar y había varias bolsas de basura acumuladas en la entrada. Ese era el estilo de mis padres, vivir el momento y dejar el mantenimiento para mañana. Al entrar, el contraste con mi propia casa fue como una bofetada sensorial. Mientras mi hogar olía a madera y lavanda, aquí el aire estaba cargado de olor a aceite frito y un ambientador barato de vainilla que me revolvía el estómago. La televisión estaba a todo volumen en la sala, transmitiendo un partido de fútbol que nadie parecía estar viendo realmente. Mi padre, Gervasio, estaba hundido en su sillón reclinable de vinipiel, que ya tenía parches de cinta adhesiva en los reposabrazos. Tenía una cerveza en la mano y la mirada perdida en la pantalla. Hola, papá, dije, dejando las llaves en la mesita de entrada, abarrotada de correspondencia sin abrir. Gervasio apenas gruñó. ¿Ya llegaste? Tu madre está en la cocina. Cierra bien la puerta, que se mete el calor. Ni un cómo estás, ni un qué tal el trabajo. Nada. Suspiré y caminé hacia la cocina. Allí estaba Uriel, mi hermano menor. A sus 28 años, Uriel seguía viviendo como un adolescente perpetuo. Estaba sentado a la mesa, picoteando totopos, vestido con una camisa de marca que costaba más que mi traje de trabajo y unos tenis inmaculados. Uriel era guapo, tengo que admitirlo. Tenía la sonrisa fácil de mi madre y esa actitud despreocupada de quien nunca ha tenido que pagar una factura de luz en su vida. Rogelio. Exclamó mi madre, Yolanda, saliendo de entre el vapor de las ollas para darme un abrazo asfixiante. Olía a especias y a ese perfume floral que usaba en exceso. Qué bueno que viniste. Mira nada más, qué flaco estás. ¿No comes bien? Seguro te la pasas comiendo porquerías en la calle. Como bien, mamá. Hago ejercicio. Deberías intentarlo, bromeé, aunque sabía que el comentario rebotaría en su armadura de negación. Me senté frente a Uriel.
Él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sus pulgares se movían a la velocidad de la luz sobre la pantalla. ¿Qué hay, Uriel? Pregunté, tratando de ser civilizado. Mamá dijo que tenías noticias. ¿Conseguiste trabajo por fin? Uriel soltó una risita seca, sin dejar de mirar el celular. Ay, hermanito, siempre tan godines. Lo tuyo es trabajar de 9 a 6 para hacer rico a otro. Yo no. Yo soy un emprendedor. Tengo una visión. ¿Una visión? No pude evitar el sarcasmo. ¿La visión incluye pagarle a papá la gasolina del coche que usas? Rogelio. Me reprendió mi madre, poniendo un plato de mole frente a mí con un golpe seco. No empieces. Tu hermano está pasando por un momento de transición. Es muy sensible y necesita nuestro apoyo, no tus críticas. Además, tiene un proyecto increíble entre manos. ¿Verdad, mi amor? Uriel finalmente levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero no con pasión, sino con esa fiebre del dinero fácil que yo había visto tantas veces. Es una oportunidad única, Rogelio. Criptomonedas y turismo de lujo. Una combinación ganadora. Solo necesito un pequeño capital semilla. Unos 50,000 pesos para empezar. Ahí estaba. La trampa. El mole costaba 50,000 pesos. No, dije, cortante. El silencio cayó sobre la cocina como una losa de concreto. Mi madre se detuvo con el cucharón en el aire. Uriel frunció el ceño, transformando su rostro angelical en el de un niño caprichoso. ¿Cómo que no? Ni siquiera has escuchado el plan, se quejó Uriel. No necesito escucharlo. El año pasado fue la venta de tenis importados que resultaron ser piratas. El anterior fue la app para pasear perros que nunca programaste. Uriel, tengo 34 años. He trabajado desde los 18. Mi dinero no es para financiar tus fantasías. Es para mi futuro. Eres un egoísta. Asaltó mi madre, con los ojos llenos de lágrimas instantáneas. Tu hermano necesita un empujón. Tú ganas en dólares, viajas a Europa, ¿qué te cuesta ayudar a tu propia sangre? Me cuesta mi esfuerzo, mamá. Y voy a Europa a trabajar, no de vacaciones. Son reuniones de 12 horas diarias. En ese momento, Gervasio entró en la cocina, arrastrando los pies. Se sirvió un plato sin mirar a nadie y se sentó en la cabecera. Ya dejen de pelear, masculló con la boca llena. Rogelio, si no quieres soltar la lana, no la sueltes. Pero luego no vengas a llorar cuando tu hermano sea millonario y no te comparta nada. Casi me río. La ceguera de mis padres era digna de un estudio clínico. Me arriesgaré, dije, tomando un poco de agua. Por cierto, mamá dijo que vendría alguien más. ¿Quién es? Uriel se enderezó en la silla y se arregló el cuello de la camisa. Una sonrisa de orgullo infló su pecho. Kenia. Mi novia. Y te advierto, Rogelio, pórtate bien. Ella viene de buena familia. No quiero que la asustes con tu amargura de viejo prematuro. ¿Kenia? Repetí. No conocía el nombre, pero conocía el tipo. Si estaba con Uriel, solo había dos opciones, o era tan ingenua que creía sus mentiras, o era tan calculadora que veía algo en el que yo no veía. O quizás, veía a mis padres y su disposición a sangrarme. Sonó el timbre. Uriel saltó de la silla como si tuviera un resorte. Yo abro, dijo, corriendo hacia la puerta. Mi madre se alisó el delantal y me lanzó una mirada de advertencia. Por favor, hijo. Sé amable. Tu hermano está muy ilusionado. Y, bueno, Kenia tiene gustos finos. Tratemos de estar a la altura. Miré a mi alrededor, a la pintura verde pistache, a los muebles viejos, a mi padre comiendo con la boca abierta. Estar a la altura, pensé. Lo irónico era que yo era el único que realmente había subido de nivel en esta familia, y sin embargo, siempre me hacían sentir como si fuera yo el que estaba abajo, sosteniendo todo el peso para que ellos pudieran fingir que volaban.
Cuando Uriel entró en la cocina con Kenia del brazo, lo primero que noté fue el ruido. No el ruido de su voz, sino el ruido visual. Kenia era una explosión de marcas. Llevaba unos lentes de sol enormes, aunque ya era de noche, puestos sobre la cabeza. Una blusa con el logo de Gucci estampado en letras gigantescas que gritaba imitación de primera calidad y un bolso Louis Vuitton que sostenía como si fuera un escudo. Tenía las uñas acrílicas extremadamente largas, pintadas de un rojo furioso, y masticaba chicle con un ritmo casi hipnótico. Hola, familia. Saludó con una voz chillona, arrastrando las vocales como si fuera una niña fresa de telenovela. ¡Ay, señora Yolanda, qué rico huele! Uriel me ha hablado maravillas de su sazón. Mi madre se derritió al instante. Pásale, mi hija, pásale. Estás en tu casa. Mira nada más que guapa. Uriel, arrímale una silla a la muchacha. Kenia se sentó, ignorando a mi padre, que ni se inmutó, y posando sus ojos delineados sobre mí. Me escaneó de arriba abajo. Pude ver el cálculo en su mirada, zapatos de cuero, buenos, reloj, clásico, no llamativo, postura, segura. Tú debes ser el hermano mayor, dijo, extendiendo una mano lánguida. El famoso Rogelio. El que tiene la casona en el centro, ¿no? Ahí estaba. No habían pasado ni 2 minutos y ya estábamos hablando de mis bienes. Mucho gusto, Kenia, le di un apretón de manos breve. Sí, tengo una casa en el centro. Uriel me contó que es enorme, continuó ella, tomando un sorbo de la Coca-Cola que mi madre le sirvió. Estilo colonial, ¿verdad? Esas casas valen una fortuna ahorita. Dicen que los gringos las están comprando para hacer Airbnbs y pagan en dólares. Deberías pensar en venderla, ¿eh? Con esa lana te compras algo más moderno y te sobra para invertir. Sentí que se me tensaba la mandíbula. No está a la venta, Kenia. Es mi hogar. Me gusta lo antiguo. Uriel intervino, pasando un brazo por los hombros de ella. Ya le dije, amor. Pero Rogelio es un romántico. Le gusta vivir entre polvo y fantasmas. Oye, por cierto, le estaba contando a Kenia de nuestro plan de viaje. Dejé los cubiertos sobre la mesa. El apetito se me había esfumado por completo. ¿A qué plan de viaje? Kenia soltó una risita y aplaudió levemente. Ay, sí. Queremos ir a las Maldivas. He visto en Instagram que es lo más top ahorita. Las cabañas sobre el agua, el mar turquesa. Es perfecto para que Uriel se despeje y encuentre inspiración para su negocio de criptos. Necesita sanar su energía, ¿sabes? Hay mucha vibra negativa aquí en la ciudad. ¿Las Maldivas? Repetí, incrédulo. Miré a mi madre, esperando que ella fuera la voz de la razón. ¿Saben cuánto cuesta un boleto a las Maldivas? ¿Saben dónde quedan las Maldivas? Pues en la playa, ¿no? Respondió mi madre, sirviéndole más mole a Uriel. Y si el muchacho necesita inspirarse, pues que vaya. Uriel siempre ha sido muy creativo. El encierro le hace daño. Mamá, un viaje así cuesta cientos de miles de pesos, dije, tratando de mantener la calma. Uriel no tiene trabajo. Tú y papá apenas llegan a fin de mes con la pensión y las costuras que haces. ¿De dónde piensan sacar el dinero? Uriel me miró con desprecio. Siempre pensando en lo negativo, Rogelio. El dinero es energía. Si lo manifiestas, llega. Además, pensábamos que quizás tú podrías prestarnos algo. Como un adelanto de mi futura herencia o algo así. Solté una carcajada seca. No pude evitarlo. ¿Herencia? ¿De qué herencia hablas, Uriel? Papá y mamá están vivos y, con todo respeto, no tienen una fortuna escondida bajo el colchón. Gervasio golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar los cubiertos. Ya basta, Rogelio. No hables así de nuestro dinero. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Y tú, con tanto que tienes, eres el más miserable de todos. Kenia me miró con una mezcla de asco y lástima. Qué mala vibra tienes, cuñado.
Uriel tenía razón. Eres súper tóxico. Me levanté. Ya había tenido suficiente. Tengo que irme. Mi vuelo sale pasado mañana y tengo maletas que hacer. Espera, dijo mi padre, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Su tono cambió de repente, volviéndose extrañamente solícito. Ya que te vas tanto tiempo, 6 semanas, dijiste. ¿Qué vas a hacer con la casa? No es bueno dejar una casa vieja sola tanto tiempo. Las tuberías se secan, se meten las ratas. Tengo alarma, papá. ¿Y cámaras? Sí, sí, pero las máquinas fallan, insistió él, levantándose con dificultad. Déjame las llaves. Yo me doy una vuelta cada 2 o 3 días. Riego las plantas, recojo el correo para que no se vea acumulado. Ya sabes que hay mucho ratero. Es por seguridad. Dudé. Miré a Uriel, que ahora susurraba algo al oído de Kenia, ambos riéndose por lo bajo. Miré a mi madre, que me miraba con ojos de súplica, como queriendo compensar la tensión. Y miré a mi padre. Era un hombre difícil, sí, pero era mi padre. Jamás pensaría que fuera capaz de hacerme daño real. Era perezoso, tal vez un poco envidioso, pero no un criminal. Además, Fidel, mi mejor amigo y la única persona a la que le confiaría mi vida, también estaba fuera de la ciudad en su luna de miel. No tenía a nadie más. Está bien, dije, sacando el juego de llaves de repuesto de mi bolsillo. Sentí un peso en el estómago al sostenerlas. Pero escúchame bien, papá. Solo entrar al jardín para regar y recoger el correo del buzón. No quiero a nadie dentro de la casa. Mi despacho está cerrado con llave y así debe quedarse. Y por lo que más quieras, miré fijamente a Uriel, que Uriel no se acerque. No quiero fiestas, no quiero reuniones de negocios, nada. Ay, hijo, qué desconfiado eres, dijo mi madre, sonriendo aliviada. Tu padre es un hombre responsable. Vete tranquilo a Europa. Nosotros cuidamos tu castillo. Gervasio extendió la mano. Su piel estaba áspera y caliente. Cuando le deposité las llaves, sus dedos se cerraron alrededor del metal con una rapidez que me sorprendió. Fue un movimiento ansioso, casi rapaz. No te preocupes por nada, dijo mi padre, y por primera vez en la noche, sonrió. Pero no fue una sonrisa cálida. Fue una mueca extraña, como si acabara de ganar una apuesta que yo no sabía que estábamos jugando. Vete tranquilo, repitió. Buen viaje. Salí de esa casa sintiendo que me faltaba el aire. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché las risas estallar dentro de la cocina. Risas fuertes, cómplices. Me detuve un segundo con la mano en la manija de la puerta. Una voz interior me gritó, regresa. Quítales las llaves. No lo hagas. Pero la lógica se impuso. Eran mis padres. Era solo mes y medio. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Encendí el motor y me alejé, sin saber que acababa de firmar mi propia sentencia de muerte emocional. El taxi hacia el aeropuerto de Guadalajara llegó a las 5 de la mañana del martes. La ciudad aún dormía bajo una capa de neblina ligera. Miré mi casa por última vez desde la ventanilla trasera. La fachada de cantera rosa, el balcón de hierro forjado que había mandado reparar hacía 2 meses, la bugambilla que trepaba valiente por el muro lateral. Todo parecía en paz. Todo parecía eterno. Volveré pronto, le susurré a la casa. Era una promesa. El conductor, un señor mayor que escuchaba boleros en la radio bajito, me miró por el retrovisor. ¿Viaje de negocios o de placer, joven? Negocios. A Alemania y luego a España, respondí, revisando por enésima vez que llevara el pasaporte. Qué bueno. Hay que trabajar duro ahorita que se puede. Para luego disfrutar lo construido, ¿verdad? Así es. Para cuidar lo construido. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Cuidar lo construido. Durante todo el trayecto, no pude sacarme de la cabeza la imagen de mi padre agarrando las llaves. Había algo en sus ojos, un brillo de codicia que no había visto antes o que quizás me había negado a ver.
Y Uriel. Esa risita con Kenia. ¿De qué se reían? ¿De mi negativa a darles dinero? ¿O de algo más? Saqué mi celular y abrí la aplicación de las cámaras de seguridad. Ahí estaba la imagen en vivo de mi entrada principal, nítida y tranquila. Todo en orden. Estás paranoico, Rogelio, me dije. El estrés del trabajo te está afectando. Al llegar al aeropuerto, el ajetreo del check-in y la seguridad me distrajeron. Pero justo antes de abordar, decidí enviar un mensaje al grupo de WhatsApp familiar, ese grupo silenciado que solo usaba para emergencias. Rogelio, ya estoy abordando. Recuerden, solo regar las plantas 2 veces por semana. Si pasa algo urgente, escríbanme por aquí porque no voy a contestar llamadas de voz por el roaming. Nos vemos en 6 semanas. La respuesta llegó casi de inmediato. Fue Uriel. Un simple emoji de un pulgar arriba y una carita con lentes de sol. Guardé el teléfono y caminé por el túnel hacia el avión. Sentía una pesadez extraña en el pecho, como si hubiera dejado la estufa encendida, aunque sabía que la había revisado 3 veces. Era el instinto. Ese instinto primitivo que nos avisa cuando hay un depredador cerca. El problema era que el depredador no estaba en la selva, estaba en mi propia sangre, durmiendo en la habitación de al lado de la mía durante mi infancia. El vuelo a Frankfurt fue largo y agotador. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi abuelo Melquiades. Estaba serio, negando con la cabeza. La piedra, mijo. Acuérdate de la piedra. ¿Qué significaba eso ahora? Cuando aterricé en Alemania, el choque cultural y el frío me golpearon. Me sumergí de inmediato en el trabajo. Reuniones, presentaciones, cenas con clientes corporativos. El ritmo frenético de la consultoría me ayudó a bloquear la ansiedad. Durante la primera semana, revisaba las cámaras 3 veces al día. Todo normal. Mi padre fue el jueves, tal como prometió. Lo vi en la pantalla, regando los rosales con la manguera. Se veía torpe, pero inofensivo. Incluso recogió unos folletos de pizza del suelo. Me sentí un estúpido por haber desconfiado. ¿Ves?, pensé, mirando la pantalla del celular desde mi hotel en Frankfurt. Está cuidando la casa. Está intentando ser útil. Le envié un mensaje a mi madre, gracias por decirle a papá que fuera. ¿Se ven bien las plantas? Ella respondió horas después, claro, hijo. Somos familia. Tú ocúpate de ganar mucho dinero allá. Nosotros nos encargamos de todo aquí. Besos. Ese nos encargamos de todo debió haberme alertado. Era demasiado amplio. Demasiado vago. Pero estaba cansado, estaba solo en un hotel a 10.000 kilómetros de distancia, y quería creer. Quería desesperadamente creer que, por una vez, mi familia estaba de mi lado. No sabía que, mientras yo dormía en Frankfurt, en Guadalajara se estaba poniendo en marcha una maquinaria de engaño tan burda y a la vez tan efectiva, impulsada por la envidia más pura. No sabía que esa imagen de mi padre regando las plantas sería la última imagen de normalidad que vería de mi hogar. El error fatal no fue irme. El error fatal fue subestimar hasta dónde puede llegar el resentimiento de los mediocres cuando ven una oportunidad de oro servida en bandeja de plata. O en este caso, en un juego de llaves entregado con un abrazo de despedida. Las 2 primeras semanas en Europa pasaron en un borrón de eficiencia alemana y cafés expresos dobles. Mi presentación en Frankfurt fue un éxito rotundo, los clientes quedaron impresionados con la estrategia de expansión para Latinoamérica y mi jefe me envió un correo felicitándome, insinuando un bono considerable a mi regreso. Todo en mi vida profesional iba sobre ruedas. Pero mi vida personal, esa pequeña hebra digital que me conectaba con México, empezó a deshilacharse sutilmente. Al principio fueron cosas pequeñas. Un día, intenté conectarme a las cámaras de seguridad para mi revisión habitual de la noche, mañana en México, y la aplicación me mostró un mensaje de error, dispositivo fuera de línea. Fruncí el ceño. El internet de la casa era de fibra óptica, muy estable. Reinicié la aplicación. Nada. Conexión fallida.
Llamé a mi padre por WhatsApp. No contestó. Llamé a casa de mis padres al teléfono fijo. ¿Bueno? Contestó mi padre, con voz adormilada. Papá, soy yo. Las cámaras de la casa no funcionan. ¿Se fue la luz en la colonia? Hubo una pausa, un silencio que duró un segundo más de lo normal. Ah, sí. Sí, mijo. Ayer hubo una tormenta muy fuerte. Cayeron rayos y todo. Se fue la luz en toda la cuadra. Dicen los de la comisión que van a tardar en arreglar un transformador. Ah, qué raro, dije, mirando el reporte del clima de Guadalajara en mi laptop. Cielo despejado. 28 grados. 0% probabilidad de lluvia. El clima dice que está despejado. Pues el clima se equivoca, Rogelio. Tú no estás aquí. Cayó un aguacero. Además, yo no le sé mover a eso del módem. Cuando regrese la luz, seguro se arregla solo. No te agobies. Papá, necesito que vayas a ver si todo está bien. Sin alarma y sin cámaras, la casa está vulnerable. Sí, sí, ahorita voy. No seas intenso. Disfruta Alemania. Adiós. Colgó. Me quedé mirando el teléfono con una sensación de inquietud. ¿Una tormenta fantasma? Bueno, a veces el clima local es impredecible. Traté de dejarlo pasar. Pasaron 3 días y las cámaras seguían sin señal. Volví a escribir. Esta vez me contestó mi madre. Rogelio, no molestes a tu padre. Ha estado yendo a la casa todos los días. Todo está perfecto. Dice que los rosales están preciosos, llenos de flores rojas. Me detuve en seco en medio de la calle de Múnich. Eran mediados de enero. Mis rosales eran de una variedad que solo florecía en primavera y verano. En enero estaban podados, eran solo ramas espinosas. Mamá, escribí, sintiendo que el corazón me latía más rápido, los rosales no florecen en invierno. Vi el indicador de escribiendo. Aparecer y desaparecer varias veces. Finalmente llegó la respuesta. Ay, hijo, ya sabes que tu padre no distingue una rosa de un clavel. Se habrá confundido con las bugambilias. Tú tranquilo. Todo está bien. No, todo no estaba bien. La bugambilia tampoco florecía así en invierno. Estaban mintiendo. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaban mintiendo sobre unas flores? ¿Habían dejado morir el jardín y no querían que me enojara? Eso era lo más probable. Mi padre seguro había olvidado ir a regar y ahora estaban cubriéndose las espaldas para que no los regañara. Irresponsables, pensé con amargura. Les pides una sola cosa y no pueden hacerla bien. Decidí no hacer un escándalo. Faltaban 3 semanas para volver. Podía arreglar el jardín a mi regreso. Lo importante era que la estructura de la casa estuviera bien. Me trasladé a Madrid para la segunda etapa del viaje. El idioma compartido me relajó un poco, pero el silencio digital de mi familia se volvió ensordecedor. Uriel, que normalmente subía 20 historias diarias a Instagram quejándose de su vida o presumiendo sus tenis, había desaparecido de las redes. Su perfil estaba inactivo. Kenia también tenía su cuenta privada. Era como si la tierra se los hubiera tragado. O como si estuvieran escondiéndose. Una noche, después de unas tapas con unos colegas españoles, volví a mi habitación de hotel y, por puro aburrimiento o instinto masoquista, decidí buscar el perfil de Kenia desde una cuenta falsa que había creado hacía tiempo para monitorear a la competencia de un cliente. Esa cuenta no estaba bloqueada ni restringida por ellos. Busqué Kenia-la divina. Su perfil apareció. Y lo que vi me heló la sangre más que el invierno alemán. Ahí estaba. Una historia subida hacía apenas 2 horas. La imagen mostraba un mar de un azul turquesa imposible, tan brillante que lastimaba los ojos. En primer plano, 2 copas de champán chocando. De fondo, esas icónicas cabañas de madera sobre el agua que salen en los protectores de pantalla de las computadoras. La ubicación, de Ritz-Carlton Maldives, Faria Islands.
Deslicé el dedo tembloroso a la siguiente historia. Era un video. Uriel aparecía recostado en una tumbona blanca, con lentes de sol de diseñador y un sombrero Panamá. Se veía bronceado, relajado, con esa sonrisa arrogante que ponía cuando sentía que había engañado al sistema. Y saludos a la prole. Gritaba Uriel en el video, levantando la copa hacia la cámara. Aquí sufriendo, ya saben. Manifestando abundancia. Gracias al universo por conspirar a mi favor. Pura vida, cabrones. La cámara giraba y aparecía Kenia, luciendo un bikini minúsculo y un pareo de seda que ondeaba al viento. Estamos en el paraíso, bebés. Chillaba ella, lanzando un beso. Nunca dejen de soñar. Los sueños sí se cumplen cuando tienes la mentalidad correcta. Almohadilla Rich Life, almohadilla Maldives, almohadilla Love Wings. Me dejé caer en la cama del hotel, sintiendo que el aire se escapaba de mis pulmones. Las Maldivas. Mi cerebro de consultor, entrenado para analizar datos y finanzas, empezó a hacer cálculos a una velocidad vertiginosa. Un vuelo de México a Malé no baja de 30,000 pesos por persona en clase económica, y por lo que veía en las fotos, no habían viajado en económica. El hotel, el Ritz-Carlton, eso costaba al menos $2,000 la noche. Comida, bebidas, traslados en hidroavión. Estaba viendo unas vacaciones de $500,000. Mínimo. $500,000. Hace 3 semanas, Uriel me estaba pidiendo $50,000 para criptomonedas y dinero para gasolina. Mis padres debían 3 meses de predial de su casa. Uriel no tenía trabajo. Kenia era influencer con 2,000 seguidores, lo cual no paga esas cuentas. ¿De dónde había salido el dinero? ¿Un préstamo? Nadie le presta esa cantidad a un desempleado sin aval. ¿Lotería? Mi madre me lo habría dicho, aunque fuera mentira, para restregarme su suerte. ¿Robo? Un pensamiento horrible cruzó mi mente. Un pensamiento tan oscuro que intenté rechazarlo de inmediato. No. No pueden ser tan estúpidos. No pueden ser tan malvados. Volví a mirar la foto. Uriel llevaba un reloj nuevo en la muñeca. Hice zoom. Parecía un Tag Heuer. Salí de la aplicación y marqué el número de mi madre. Eran las 3 de la mañana en Madrid, lo que significaba que eran las 8 de la noche en Guadalajara. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. ¿Bueno? La voz de mi madre sonaba nerviosa. Mamá. Vi las fotos. Silencio. Solo se escuchaba su respiración agitada al otro lado de la línea. ¿Qué fotos, hijo? No sé de qué hablas. Las fotos de Uriel en las Maldivas. En el Ritz-Carlton. No me mientas, mamá. Estoy viéndolas ahora mismo. ¿De dónde sacó $500,000 para irse de viaje? Ah, eso, su voz tembló, luego se volvió defensiva. Pues, ¿qué metiche eres? ¿No puedes alegrarte por tu hermano? Tuvo un golpe de suerte. ¿A qué golpe de suerte? ¿Asaltó un banco? No hables así de él. Fue una inversión. Esas cosas de internet que él hace. Las criptomonedas esas subieron mucho de repente y, ¡pum! Se hizo rico de la noche a la mañana. Es un genio, te lo dije. Mamá, el mercado de criptomonedas ha estado a la baja todo el mes. No me quieras ver la cara de imbécil. De fondo, escuché la voz de mi padre. ¿Quién es? ¿Es Rogelio? Pásamelo. Hubo un forcejeo y luego la voz rasposa de Gervasio llenó mi oído. A ver, tú. ¿Qué te traes? ¿Estás allá en Europa dándote la gran vida y hablas para amargarnos la existencia? Papá, dime la verdad. ¿De dónde sacó el dinero Uriel? Y más importante, ¿por qué mis cámaras siguen desconectadas? Ya vas a empezar con tus paranoias. Gritó mi padre. Tu hermano tiene derecho a disfrutar. No todo es trabajar como burro como tú. Déjanos en paz. Y me colgó. Me quedé mirando el teléfono con la pantalla negra. Mis manos temblaban.
No de miedo, sino de una furia fría y líquida que empezaba a llenar cada rincón de mi cuerpo. Criptomonedas. Golpe de suerte. Tormenta eléctrica. Mentiras. Todo eran mentiras. Había algo podrido en Guadalajara. Y tenía que ver con el repentino silencio de las cámaras de seguridad. Miré mi calendario. Me quedaba una semana más de reuniones en Madrid. Una semana crítica para mi ascenso. Si me iba ahora, ponía en riesgo mi carrera. Pero si me quedaba, sentía que perdería algo mucho más valioso. Entré a la página de la aerolínea. Cambiar vuelo. Destino, Guadalajara. Fecha, mañana. El cambio me costó 1.000 euros. No me importó. Tenía que ver con mis propios ojos que era ese golpe de suerte. Y rogaba a cualquier Dios que me escuchara, que mi sospecha fuera equivocada. Que yo fuera solo un hermano mayor celoso y paranoico. Pero en el fondo, sabía que la piedra estaba a punto de descubrir que los cimientos habían sido dinamitados. El vuelo de regreso fue una tortura de 14 horas. No pude comer, no pude ver películas. Mi mente era un bucle incesante de escenarios catastróficos. Imaginaba a Uriel vendiendo mis muebles antiguos. Imaginaba fiestas salvajes en mi sala, con cigarrillos apagados en el suelo de madera que acababa de lijar. Imaginaba mi coche prestado y chocado. Pero ni en mis peores pesadillas me imaginé la magnitud real de la traición. Aterricé en Guadalajara un viernes por la tarde. El calor seco de la ciudad me golpeó al salir de la terminal, pero yo sentía un frío glacial por dentro. No le avisé a nadie que llegaba. Quería el elemento sorpresa. Tomé un taxi oficial. ¿A dónde vamos, joven? Dudé. Mi instinto me decía que fuera a mi casa. Pero algo, una curiosidad mórbida, me impulsó a ir primero a la fuente del problema. Quería verles la cara antes de ver los daños. A la colonia Jardines del Bosque, por favor, di la dirección de mis padres. Durante el trayecto, revisé el Instagram de Kenia una vez más. Ya no estaban en las Maldivas. La última historia, de hacía 10 horas, era una foto desde la ventana de un avión con el texto, Back to Reality. Pero ahora la realidad es más dulce. Almohadilla New Beginnings. Habían vuelto. Perfecto. La reunión familiar estaba completa. El taxista era platicador, se quejaba del tráfico y del gobierno, pero yo solo respondía con monosílabos. Mi atención estaba fija en las calles familiares que pasaban volando. Cuando entramos a la colonia de mis padres, el corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. El taxi dobló la esquina de la calle de mis padres. Y entonces lo vi. No tuve que buscar el número de la casa. Era imposible no verlo. Frente a la casa despintada de verde pistache, ocupando casi toda la acera y bloqueando parte de la entrada del vecino, había una camioneta. No cualquier camioneta. Una Chevrolet Tahoe del año, color negro brillante, con rines cromados y vidrios polarizados. Aún tenía el permiso provisional pegado en el parabrisas trasero. ¡Bórale! Silbó el taxista. ¿Qué nave trae su vecino? Vale más que toda la cuadra junta. Sí, murmuré, sintiendo que la bilis me subía a la boca. Es una buena nave. Le pagué y me bajé con mi maleta de mano. El sol de la tarde se reflejaba en el cromo de la camioneta, cegándome momentáneamente. Me acerqué y toqué el cofre. Estaba caliente. El motor acababa de apagarse hacía poco. Caminé hacia la puerta de la casa. Escuché música. Cumbia. Y risas. Muchas risas. Sonaba como una fiesta. No toqué el timbre. Saqué mi propia llave, la que conservaba de cuando vivía allí hace 15 años, rezando para que no hubieran cambiado la cerradura, sabía que eran demasiado tacaños para hacerlo. La llave giró suavemente. Empujé la puerta. El aire acondicionado, nuevo, noté de inmediato, un mini split que no estaba ahí hace un mes, me golpeó la cara. La sala estaba transformada. El viejo televisor de tubo había desaparecido.
En su lugar, una pantalla plana de 75 pulgadas ocupaba media pared, todavía con las etiquetas de energía pegadas en la esquina. Había botellas de tequila Don Julio de 1970 sobre la mesa de centro, cajas de pizza de una cadena cara, y bolsas de compras de tiendas departamentales de lujo tiradas por el suelo. Mi madre estaba bailando sola en medio de la sala, con una copa en la mano. Mi padre estaba en el sillón nuevo, de piel real esta vez, contando un fajo de billetes con el dedo humedecido en saliva. Uriel y Kenia estaban sentados en el suelo, rodeados de cajas de zapatos, riéndose a carcajadas de algo en el teléfono de él. Parecía una escena de una película de gánsteres de bajo presupuesto que acababan de dar un golpe. Cerré la puerta detrás de mí con un golpe seco. El sonido cortó la música y las risas como un cuchillo. 4 pares de ojos se volvieron hacia mí. La sonrisa de mi madre se congeló en una mueca grotesca. El fajo de billetes se resbaló de las manos de mi padre. Uriel palideció bajo su bronceado de las Maldivas. Sorpresa. Dije. Mi voz sonó extrañamente calmada, pero era la calma del ojo de un huracán. Rogelio, susurró mi madre, bajando la copa lentamente. ¿Qué haces aquí? No te esperábamos hasta la próxima semana. Se nota, respondí, mirando la pantalla gigante, las botellas, la camioneta visible por la ventana abierta. Veo que el negocio de las criptomonedas va muy bien, Uriel. ¿O debería decir el negocio de la suerte? Gervasio se recuperó primero. Se puso de pie, tratando de ocultar el dinero en el bolsillo de su pantalón, pero era demasiado bulto. Hijo, qué bueno que viniste, dijo, con una falsa jovialidad que me dio asco. Estábamos celebrando. Tu hermano tuvo un éxito tremendo. Ah, ¿sí? Di un paso adelante. ¿Y ese éxito incluye desconectar mis cámaras de seguridad y mentir sobre mis rosales? Nadie respondió. El silencio se espesó, cargado de culpa y miedo. Quiero mis llaves, dije, extendiendo la mano. Las llaves de mi casa. Ahora. Uriel y Kenia intercambiaron una mirada rápida. Una mirada de pánico. Papá, insistí, mirando a Gervasio. Las llaves. Mi padre tragó saliva. Miró a mi madre, luego a Uriel, y finalmente a mí. Sus ojos, antes desafiantes, ahora estaban huidizos. Dijo, tenemos que hablar, dijo Gervasio, y su voz tembló. En ese momento supe que no se trataba de una fiesta en mi casa, ni de un mueble roto. Era algo peor. Mucho peor. El ambiente en la sala pasó de fiesta a funeral en 3 segundos. Kenia, que siempre tenía algo impertinente que decir, estaba extrañamente callada, mordiéndose una uña acrílica. Uriel se puso de pie, sacudiéndose las migajas de pizza de su camisa de lino blanca, otra prenda nueva, noté. Rogelio, tranquilo, dijo Uriel, levantando las manos como si quisiera calmar a un animal salvaje. Te pones muy intenso. Siéntate, tómate un tequila. Celebra con nosotros. Somos familia. No quiero tu tequila, espeté. Quiero mis llaves y quiero saber de dónde salió todo esto. Esa camioneta afuera, este viaje, esta televisión. Hagan las cuentas. O Uriel es el próximo narco de Jalisco, o han hecho algo muy estúpido. Mi madre se acercó, intentando tocar mi brazo. Me aparté bruscamente. No me toques, mamá. Hablen. Gervasio suspiró, un sonido profundo y rasposo. Se dejó caer de nuevo en el sillón de piel, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Sacó el fajo de billetes de su bolsillo y lo puso sobre la mesa, junto a las botellas vacías. Era un fajo grueso, puros billetes de 500 y 1000 pesos. No hay llaves, Rogelio, dijo mi padre, mirando al suelo. Me quedé inmóvil. ¿Qué significa que no hay llaves? ¿Las perdieron? No, intervino Uriel, con un tono de bravuconería repentina, como si el alcohol le diera valor. Significa que ya no las necesitas. ¿De qué hablas? Vendimos la casa, Rogelio, soltó Uriel. Así, sin anestesia. El mundo se detuvo.
El zumbido del aire acondicionado desapareció. Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Qué? Pregunté, en un susurro. Vendimos la casa, repitió mi padre, levantando la vista. Ahora había una extraña firmeza en sus ojos, una mezcla de desafío y justificación. Ya no es tuya. Firmamos los papeles hace 3 semanas. Sentí que las rodillas me fallaban. Tuve que apoyarme en el respaldo de una silla para no caer. No pueden vender mi casa, dije, tratando de procesar las palabras que sonaban a idioma extranjero. La casa está a mi nombre. Solo yo puedo venderla. Ustedes no son dueños de nada. Pues encontramos la manera, dijo Kenia, murmurando, pero lo suficientemente alto para que yo la oyera. Teníamos un poder, dijo mi madre rápidamente, retorciéndose las manos. Tu padre, bueno, conseguimos unos papeles. Dijimos que te habías ido a vivir a Europa permanentemente y que nos urgía vender. Fue una oportunidad, hijo. Nos pagaron en efectivo. Bueno, transferencia y efectivo. Fue rápido. ¿Un poder? Mi mente daba vueltas. Yo nunca firmé un poder. Eso es fraude. Eso es falsificación. Es supervivencia. Gritó mi padre, golpeando el brazo del sillón. Y míranos, Rogelio. Vivíamos en la miseria. Tú con tu casona, tus viajes, tus trajes caros, y nosotros aquí contando monedas para pagar la luz. Tu hermano deprimido, sin futuro. ¿Y tú qué hacías? ¿Lijar vigas viejas? Esa casa era un desperdicio. Era mi casa. Grité, y mi voz se quebró. Yo la compré. Yo la trabajé. Y nosotros somos tus padres. Replicó Yolanda, llorando. Te dimos la vida. ¿No dice la Biblia que hay que honrar a padre y madre? Pues tu casa nos honró. Nos dio esta camioneta, nos dio el viaje de tu hermano para que sanara su alma, nos dio paz, Rogelio. Uriel se acercó a la mesa, tomó el fajo de billetes y me lo extendió. Y mira, no somos monstruos, dijo Uriel. Aquí hay 50,000 pesos. Es lo que sobró después de pagar las deudas, comprar la camioneta, el viaje y, bueno, unos arreglitos aquí en la casa. Tómalo. Es tu parte. Considéralo una liquidación. Miré el dinero. 50,000 pesos. El precio exacto que me había pedido antes de irme. El precio de mi mole. Habían vendido mi santuario, mi esfuerzo, el legado de mi abuelo, por una camioneta, unas vacaciones y 50,000 pesos de cambio. Miré a mi padre, con su camisa nueva que no podía ocultar su alma podrida. Miré a mi madre, llorando lágrimas de cocodrilo. Miré a Uriel, con su sonrisa de suficiencia, creyendo que me estaba haciendo un favor. Y entonces, sucedió algo extraño. En lugar de golpearlos, en lugar de romper la televisión nueva, en lugar de gritar hasta quedarme afónico. Sonreí. Fue una sonrisa fría, mecánica. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿50,000 pesos? Dije suavemente. Sí, dijo Uriel, aliviado, pensando que yo estaba aceptando el trato. Es buena lana, hermano. Para tus chicles en Europa. Ya veo, dije. No tomé el dinero. Di un paso atrás, hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó mi madre, secándose las lágrimas. Rogelio, no te vayas así. Quédate a cenar. Podemos pedir más pizza. Voy a mi casa, dije. Ya no es tu casa, me recordó mi padre con crueldad. Hay gente viviendo ahí. Cambiaron las chapas. No vayas a hacer el ridículo. Voy a ver qué hicieron, dije, abriendo la puerta. El calor de la tarde entró, mezclándose con el aire frío artificial. Y papá, disfruta la camioneta. Espero que corra rápido. Porque lo que viene, te va a alcanzar aunque vayas en Ferrari. Salí y cerré la puerta. Detrás de mí, escuché a Uriel decir, ¿vieron? Se lo tomó bien. Les dije que no pasaba nada. Es un agachón.
Caminé hacia la calle, arrastrando mi maleta. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes. La piedra, pensé. La piedra aguanta el golpe. Pero si la tiras desde lo alto, la piedra aplasta. Subí a otro taxi. A la colonia americana, dije. Di mi dirección. La dirección que, según ellos, ya no era mía. El trayecto hacia mi casa fue borroso. Mi mente estaba atrapada en la frase de mi padre: tu casa nos dio paz. Paz comprada con robo. Paz construida sobre la traición de la propia sangre. El taxi se detuvo frente a mi casa. O lo que solía ser mi casa. Lo primero que noté fue la ausencia. El jardín delantero, mi orgullo, donde había pasado fines de semana enteros cultivando rosales ingleses y podando los setos, estaba irreconocible. Los rosales habían desaparecido. En su lugar, había una plancha de concreto fresco, gris y fea, donde estaba estacionado un coche compacto rojo. Habían pavimentado mi jardín para hacer una cochera. Sentí un dolor físico en el pecho, como si me hubieran arrancado una costilla. Bajé del taxi, dejando la maleta en la acera, y caminé como un sonámbulo hacia la reja. La reja de hierro forjado, que yo había pintado de negro mate, ahora tenía una cadena gruesa y un candado nuevo. En la ventana del frente, donde antes se veían mis cortinas de lino color crema, ahora colgaban unas persianas de plástico baratas. «Oiga», grité, sacudiendo la reja. «Oiga». La puerta principal se abrió. No era mi llave la que giraba. Salió un hombre joven, de unos 30 años, con una camiseta de fútbol y un bebé en brazos. Me miró con recelo. «¿Qué quiere? ¿A quién busca?» «Busco mi casa», dije, con la voz estrangulada. «Soy Rogelio. El dueño». El hombre frunció el ceño y se acercó un poco, pero sin abrir la reja. «¿Rogelio?» «Ah, el hijo de don Gervasio». «Mire, amigo, no sé qué problema traiga, pero esta casa la compramos hace un mes. Todo legal». «Es imposible», dije, agarrando los barrotes. «Yo no la vendí. Yo estaba en Europa». «Pues su papá y su hermano trajeron los papeles», dijo el hombre, meciendo al bebé. «Traían un poder notarial firmado por usted. Dijeron que le urgía la lana para quedarse allá en Alemania. Nos la dejaron a muy buen precio por el pago en efectivo. Remate, le dicen». «¿Remate?» El mundo giró. ¿En cuánto? ¿En cuánto la vendieron? El hombre dudó. «Eso no es de su incumbencia, pero, mire, pagamos 3 millones de pesos. En cash. 3 millones. La casa valía al menos 8. Quizás 9 con las remodelaciones que yo había hecho. La habían malbaratado por menos de la mitad de su valor para obtener dinero rápido. Para comprar una camioneta y un viaje. Habían quemado un patrimonio de casi 10 millones por 3 millones miserables que se gastaron en un mes. «Señor», dije, tratando de respirar, «ese poder es falso. Yo no firmé nada. Voy a recuperar mi casa». La expresión del hombre cambió de recelo a hostilidad. «Mire, no me venga con cuentos. Nosotros pagamos. Tenemos escrituras en trámite. Si tiene broncas con su familia, arréglelas con ellos. Pero de aquí no nos mueve. Largo o llamo a la patrulla». Dio media vuelta y entró, cerrando la puerta con un portazo. Escuché el clic del cerrojo. Me quedé ahí, agarrado a la reja fría. Miré el concreto donde antes estaban mis rosas. Vi un pequeño tallo verde que intentaba asomar por una grieta del cemento mal echado. Lo habían aplastado, pero la raíz seguía ahí abajo, luchando. Me agaché y toqué ese pedazo de concreto. «Lo siento, abuelo», susurré. «Lo siento tanto». No lloré. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. En su lugar, sentí una claridad absoluta. Como si de repente viera el mundo en alta definición. Saqué mi teléfono y marqué un número. «¿Bueno?», contestó una voz masculina, alegre, con música de fondo. «Rogelio. Hermano.
¿Qué haces llamando? Pensé que estabas conquistando alemanas. Yo sigo en la playa, mi luna de miel no termina hasta el lunes. Era Fidel. Mi mejor amigo desde la preparatoria y, más importante, el abogado penalista más agudo que conocía. Fidel, dije. Mi voz sonó tan rota que la música de fondo se detuvo al instante. Rogelio, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Estoy en Guadalajara. Mis padres vendieron mi casa. ¿Qué? ¿Cómo que vendieron tu casa? Falsificaron mi firma. Usaron un poder falso. La vendieron por 3 millones en efectivo a unos desconocidos. Uriel se fue a las Maldivas con el dinero. Mi papá compró un atajo. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, escuché el tono profesional de Fidel, ese tono que usaba cuando entraba en modo guerra. ¿Dónde estás? Afuera de la casa. Bueno, de lo que era la casa. Vete de ahí. No hables con los compradores. No hables con tus padres. Vete a un hotel. Llego mañana a primera hora. Rogelio, escúchame bien, si usaron un poder falso, esto es fraude, falsificación de documentos, y probablemente asociación delictuosa. Los vamos a meter a la cárcel. A todos. Son mis padres, Fidel. Eran tus padres, corrigió Fidel. En el momento en que falsificaron tu firma para dejarte en la calle, dejaron de ser tus padres y se convirtieron en la contraparte. Vete al hotel. Y busca los papeles del fideicomiso. ¿Te acuerdas del licenciado Próspero? Sí. Búscalo. Mañana empieza la cacería. Colgué. Miré la casa una última vez. Ya no era mi santuario. Ahora era la escena del crimen. Me di la vuelta, tomé mi maleta y caminé hacia la avenida para buscar un taxi. La oveja negra había muerto esa noche. Lo que nació en su lugar fue algo mucho más peligroso, un hombre que ya no tenía nada que perder. Pasé la noche en un hotel barato cerca del centro. No quería gastar mucho, no sabía cuánto tiempo tardaría en recuperar mis activos o si mis cuentas bancarias también estaban comprometidas, por suerte, no tenían acceso a ellas. No dormí. Pasé la noche revisando fotos antiguas de la casa en mi celular. El antes y el después de la restauración. Cada foto era una puñalada. A la mañana siguiente, Fidel llegó al hotel. Venía bronceado de su luna de miel en Vallarta, pero traía su maletín de cuero y esa mirada de tiburón que tanto miedo daba a los fiscales. Café. Necesito café y detalles, dijo, sentándose en la pequeña mesa de la habitación. Le conté todo. La cena, las llaves, las Maldivas, el regreso, la confesión descarada de Uriel. Fidel tomó notas furiosamente en una libreta amarilla. Ok. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, necesitamos saber qué notario se prestó para esta estupidez. En Guadalajara es difícil que un notario se arriesgue así por una casa de 3 millones. Tuvieron que ir a un pueblo. ¿Cómo lo averiguamos? Registro público de la propiedad. Tengo un contacto. Ahorita le marco. Hizo una llamada. Habló en claves jurídicas durante 5 minutos. Colgó y me miró con una sonrisa torcida. Bingo. La operación se registró hace 20 días. Notaría Pública número 4 de Tequila, Jalisco. El notario es un tal licenciado Barajas. ¿Tequila? Pregunté. Eso está a 1 hora de aquí. Exacto. Barajas es conocido. Es un borracho que firma lo que sea por unos cuantos miles de pesos. Ya le han suspendido la licencia 2 veces, pero sigue operando con amparos. Ahí es donde hicieron la trampa. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a hacerle una visita al licenciado Barajas. Pero no vamos como abogados. Vamos a tenderle una trampa. Subimos al coche de Fidel y manejamos hacia Tequila. El paisaje de agaves azules pasaba por la ventana, hermoso e indiferente a mi drama. Mi estómago era un nudo de nervios. Llegamos al pueblo y encontramos la notaría en una calle lateral, un local polvoriento con un letrero despintado.
Tú quédate aquí, dijo Fidel. No, espera. Tú tienes que entrar. Él no te conoce, ¿verdad? No. Nunca lo he visto. Perfecto. Vas a entrar y vas a decir que eres primo de Uriel. Que Uriel te mandó porque hubo un problema con la lana y que necesita que Barajas le confirme que no quedó ningún rastro del papel chueco. ¿Crees que caiga? Los corruptos son paranoicos y codiciosos. Si le dices que hay dinero de por medio, cantará. Me puso una grabadora pequeña en el bolsillo de la camisa. No la saques por nada del mundo. Entré. La oficina olía a tabaco rancio y papel viejo. El licenciado Barajas era un hombre gordo, sudoroso, con manchas de comida en la corbata. Estaba tecleando en una máquina de escribir antigua. ¿Qué se le ofrece? Gruñó sin levantar la vista. Licenciado Barajas, dije, tratando de que mi voz sonara confidencial. Vengo de parte de Uriel. Uriel Miller. El gordo se detuvo. Levantó la vista, sus ojos porcinos se entrecerraron. ¿Uriel? ¿El muchacho de la casa colonial? Él mismo. Me manda porque, bueno, su hermano regresó de Europa antes de tiempo. Barajas palideció. Se puso de pie, tirando una pila de papeles. Me dijo que el hermano no volvía en un año. Que se iba a quedar allá. Sí, bueno, planes cambian. Uriel está asustado. Quiere saber si el poder que firmaron, si aguanta una revisión. Si está bien blindado. Barajas soltó una risa nerviosa y se limpió el sudor de la frente con un pañuelo sucio. Mire, joven. Yo hice mi trabajo. Me trajeron una credencial del INE del hermano, seguro una copia que sacaron de mis cajones, pensé, trajeron a un tipo que se parecía más o menos para firmar, y yo puse mi sello. Ese poder dice que Rogelio Miller estaba presente. Es mi palabra contra la de él. Pero le cobré 50,000 pesos a Uriel por el riesgo. Si hay bronca, yo no sé nada. Yo actué de buena fe. Entiendo, dije, sintiendo la grabadora quemarme el pecho. Entonces, ¿usted sabía que el que firmó no era Rogelio? Pues claro, hombre. El que firmó estaba temblando de miedo. Pero Uriel me dijo que era urgente, que era para salvar a la familia de la ruina. Yo solo ayudé. Pero si el hermano ya volvió, dígale a Uriel que borre mi número. Y que si caigo yo, caen ellos. Se lo diré, dije. Salí de la oficina sintiendo que me faltaba el aire. Me subí al coche de Fidel. ¿Lo tienes? Preguntó. Saqué la grabadora y le di play. La voz de Barajas llenó el auto, pues claro, hombre. El que firmó estaba temblando. Fidel golpeó el volante, exultante. Lo tenemos. Esto es confesión de parte. Con esto, anulamos la venta, recuperas la casa y metemos a todos al bote. Espera, dije. Una idea se estaba formando en mi mente. Una idea fría y cruel, digna de la piedra que aplasta. Todavía no. ¿Cómo que todavía no? Falta una pieza. El abuelo Melquiades. Vamos a ver al licenciado Próspero. De regreso a Guadalajara, le expliqué a Fidel mi plan. No quería solo recuperar la casa. Quería que sintieran el peso de lo que habían hecho. Quería que entendieran que la avaricia rompe el saco. El licenciado Próspero tenía su despacho en una casona antigua del centro, no muy lejos de la mía. Era el abogado de confianza de mi abuelo Melquiades, un hombre de 80 años, recto como una vara, que seguía usando trajes de 3 piezas y reloj de bolsillo. Cuando entramos, nos recibió con un abrazo. Él siempre me había tenido cariño. Rogelio, muchacho. Te ves cansado. ¿Qué te trae por aquí antes de tu cumpleaños? Faltan 3 semanas para que cumplas los 35, ¿no? Es la fecha estipulada para la lectura final del fideicomiso. Licenciado, dije, sentándome en el sillón de cuero. Ha pasado algo grave. Mis padres y Uriel vendieron la casa. La casa que compré con el adelanto del fideicomiso. El rostro de Próspero se oscureció.
Se quitó los lentes y los limpió lentamente. ¿La vendieron? ¿Cómo? La casa está a tu nombre. Le contamos todo. La falsificación, el notario de Tequila, la grabación. Próspero escuchó en silencio, con una expresión de profunda tristeza. Tu abuelo Melquiades era un hombre sabio, Rogelio. Él sabía que tu padre era débil de carácter y que tu madre consentía demasiado a Uriel. Por eso creó el fideicomiso de esta manera. Se levantó y caminó hacia una caja fuerte antigua empotrada en la pared. Sacó un documento grueso, atado con una cinta roja. Vamos a repasar las cláusulas, dijo, abriendo el documento sobre el escritorio de caoba. Pasó las páginas con sus dedos manchados de tinta hasta llegar a la página 10. Aquí está. Cláusula 9. La cláusula de integridad. Leyó en voz alta, el propósito de este patrimonio es asegurar el bienestar de las generaciones futuras de la familia Miller. Sin embargo, la integridad es el valor supremo. Si alguno de los beneficiarios secundarios, Gervasio, Yolanda, Uriel, comete cualquier acto ilícito, fraude, robo o engaño en perjuicio del beneficiario principal, Rogelio, o intenta disponer de los bienes del fideicomiso sin autorización legal, dicho beneficiario perderá automática e irrevocablemente todo derecho sobre el patrimonio restante. Fidel silbó. Vaya. El abuelo no se andaba con juegos. ¿Y cuál es el patrimonio restante? Pregunté. Sabía que había algo más, pero nunca supe cuánto. Próspero sonrió levemente. Tu abuelo invirtió en terrenos industriales en los años 80. Esos terrenos se vendieron hace poco a una armadora de autos. El fondo líquido actual es de 40 millones de pesos. 40 millones. Me quedé sin aliento. Fidel abrió los ojos como platos. Según el testamento, continuó Próspero, al cumplir tus 35 años, el dinero se repartiría así, 10 millones para tus padres. 10 millones para Uriel. Y 20 millones para ti. 10 millones para Uriel. 10 millones que le hubieran resuelto la vida para siempre. Y los acababa de perder por robarme una casa y venderla por 3 millones malbaratados. Al vender tu casa mediante fraude, dijo Próspero, cerrando la carpeta, activaron la cláusula 9. Han perdido sus 10 millones cada uno. Todo el fondo, los 40 millones, pasa a ser tuyo. Sentí una mezcla de triunfo y náusea. Eran millonarios y no lo sabían. Y por su impaciencia, por su envidia, lo habían perdido todo. Licenciado, dije, quiero convocarlos a una reunión. Quiero leer el testamento frente a ellos. Próspero asintió, comprendiendo. Es lo justo. La verdad debe salir a la luz. Pero antes, dije, mirando a Fidel, vamos a hacerles creer que ganaron. Los siguientes 3 días fueron una obra maestra de actuación. Siguiendo mi plan, no fui a la policía todavía. En su lugar, me registré en un hotel de lujo, ahora que sabía lo de los 40 millones, no tenía miedo de gastar, y empecé a ablandarlos. Le envié un mensaje a mi madre, mamá, he estado pensando. Tienes razón. La familia es lo primero. Estoy muy dolido, pero no quiero perderlos. Quizás el dinero sí es solo dinero. La respuesta fue inmediata, ay, hijo. Gracias a Dios. Sabía que tu corazón noble iba a ganar. Ven a cenar, te extrañamos. No fui a cenar, pero les dije que nos veríamos el sábado. Les dije que quería celebrar mi cumpleaños número 35 por adelantado y firmar la paz. Les dije que invitaran a la tía Sofía y al tío Carlos, los chismosos de la familia, porque quería hacer un anuncio importante. Ellos interpretaron el anuncio importante como que yo iba a renunciar a la casa públicamente. Mientras tanto, Fidel preparaba la demanda penal. Teníamos la confesión grabada, las fotos de Instagram certificadas ante notario, uno honesto esta vez, y el testimonio del comprador de la casa, a quien Fidel visitó para advertirle que había comprado una propiedad robada y que si no cooperaba, perdería el dinero y la casa. El comprador, asustado, nos dio copia de todos los documentos falsos que le entregó Uriel. El sábado llegó.
Reservé el privado de uno de los mejores restaurantes de carnes de Guadalajara, La Matera. Quería que el escenario fuera perfecto. Llegué temprano con Fidel. Conectamos mi laptop al proyector del salón. ¿Estás listo?, me preguntó Fidel, ajustándose la corbata. Más que listo. Estoy ansioso. Los invitados empezaron a llegar. Mis padres llegaron en la Tajo nueva, por supuesto. Se bajaron como si fueran la realeza. Mi madre llevaba un vestido nuevo con lentejuelas, mi padre un traje que le quedaba un poco grande. Uriel y Kenia llegaron después. Kenia llevaba el mismo bolso Louis Vuitton, y Uriel tuvo el descaro de llevar puesto uno de mis relojes. Uno que había dejado en mi cajón de la mesita de noche. Me vio mirándole la muñeca y sonrió, tapándolo sutilmente con la manga. Hermanito, feliz casi cumpleaños, dijo, dándome un abrazo palmada. Qué buen lugar escogiste. Se ve que ya se te pasó el berrinche. Sí, dije, devolviéndole la palmada con un poco más de fuerza de la necesaria. La vida es corta para guardar rencores, ¿no? Exacto, exacto. Oye, pide una botella de vino del bueno. Yo invito, bueno, tú invitas, pero yo escojo. Nos sentamos. Éramos 12 personas. Mis padres, Uriel, Kenia, mis tíos, 2 primos, Fidel y yo. El ambiente era festivo. Mi padre contaba chistes malos. Mi madre presumía el viaje de Uriel a las Maldivas como si hubiera sido una expedición científica. Sí, es que Uriel necesitaba expandir sus horizontes, decía ella, tomando una copa de vino. Y miren qué bien le sentó. Está más maduro. Muy maduro, intervine yo, levantando mi copa. De hecho, quiero hacer un brindis. Todos callaron. Uriel me miró con una sonrisa de suficiencia, esperando mi capitulación. Por la familia, dije. Y por las sorpresas que nos da la vida. Salud. Gritaron todos. Bebí un sorbo. El vino sabía a sangre. Saben, continué, quedándome de pie, estos días he aprendido mucho sobre el valor de las cosas. Mi padre me dijo que mi casa pagó su felicidad. Que valía la pena venderla para que Uriel tuviera su oportunidad. Mis tíos intercambiaron miradas confusas. No sabían la historia completa. Y tienen razón, dije. Cada acción tiene un precio. Y hoy, vamos a ver la factura. Hice una señal a Fidel. Él apagó las luces del salón y encendió el proyector. En la pantalla apareció una foto gigante. No era de las Maldivas. Era una foto del licenciado Barajas, el notario corrupto, tomada a escondidas desde el coche. La sonrisa de Uriel se desvaneció. Kenia soltó el tenedor. ¿A quién es ese gordo?, preguntó mi padre, frunciendo el ceño. Ese, dije, es el hombre que Uriel contrató para falsificar mi firma. ¿Qué?, exclamó la tía Sofía. Eso es mentira, gritó Uriel, poniéndose de pie. Rogelio, apaga eso. Estás loco. Siéntate, Uriel, dijo Fidel, con su voz de abogado en pleno juicio. O pongo el audio donde confiesa que le pagaste 50,000 pesos. Uriel se quedó congelado. Se sentó lentamente. Esto es solo el principio, dije. Papá, mamá, pensaron que habían ganado. Pensaron que al vender mi casa por 3 millones se habían salido con la suya. Pero se olvidaron de una cosa. Se olvidaron del abuelo Melquiades. La puerta del salón se abrió. Entró el licenciado Próspero, con su traje impecable y la carpeta roja bajo el brazo. El silencio en la sala fue absoluto. Mi padre se puso blanco como un papel. Reconoció al abogado al instante. Buenas noches, dijo Próspero, caminando hacia la cabecera de la mesa. Soy el albacea del fideicomiso Norman Melquiades Miller. Y vengo a notificarles un cambio en el estatus de sus activos. Próspero colocó la carpeta sobre la mesa, apartando un centro de mesa de flores. El sonido del papel al abrirse fue el único ruido en la habitación. Incluso Kenia había dejado de masticar chicle.
como saben, empezó Próspero, ajustándose las gafas, el señor Melquiades dejó un fideicomiso que maduraba cuando su nieto mayor, Rogelio, cumpliera 35 años. Es decir, en 3 semanas. Mi madre empezó a lloriquear. Ay, licenciado, qué gusto verlo. Mi suegro era un santo. Seguro nos dejó algo bonito, ¿verdad? Nos hace mucha falta. Próspero la miró por encima de sus lentes. Una mirada que habría congelado el infierno. Les dejó mucho más que algo bonito, señora Yolanda. El fondo, producto de la venta de tierras industriales, asciende hoy a 40 millones de pesos. Se escuchó un grito ahogado colectivo. ¿40 millones? Gritó Uriel, con los ojos desorbitados. Esos son 2 millones de dólares. Exactamente, dijo Próspero. La distribución original era 10 millones para Gervasio y Yolanda. 10 millones para Uriel. 20 millones para Rogelio. Mi padre se agarró el pecho, respirando con dificultad. 10 millones. Somos ricos, vieja. Somos ricos. Uriel se levantó y abrazó a Kenia. Te lo dije, amor. Te dije que la vibra positiva atraía dinero. 10 millones. Rogelio, hermano, perdóname por lo de la casa, te compro otra. Te compro 2. Me quedé mirando su celebración grotesca. Bailaban sobre la tumba de su propia suerte. Siéntense, ordenó Próspero. Su voz fue un latigazo. Dejaron de abrazarse, confundidos por el tono. Dije que esa era la distribución original, aclaró Próspero. Pero hay una cláusula. La cláusula 9. Leyó el texto, palabra por palabra. Si alguno de los beneficiarios comete fraude, robo o engaño en perjuicio del beneficiario principal. A medida que leía, el color drenaba de los rostros de mi familia. Uriel se dejó caer en la silla como si le hubieran cortado las cuerdas. Mi padre empezó a temblar. Debido a la venta fraudulenta de la casa de Rogelio, concluyó Próspero, mediante uso de documentos falsos y suplantación de identidad, se ha activado la cláusula. Cerró la carpeta con un golpe suave. Gervasio, Yolanda, Uriel, han perdido su derecho a la herencia. Los 40 millones pasan íntegramente a Rogelio. El silencio que siguió duró una eternidad. Fue un silencio pesado, denso. No. Susurró mi madre. No puede ser. No es cierto. Es una broma. Rogelio, diles que es una broma. Me serví una copa de vino con calma. No es una broma, mamá. Es la voluntad del abuelo. Él sabía que harían algo así. Él conocía su codicia. Pero la casa solo valía 3 millones. Gritó Uriel, histérico. No nos pueden quitar 10 millones por una casa de 3. Es injusto. No te los quitan por el valor de la casa, dije, mirándolo a los ojos. Te los quitan por ladrón. Por traidor. ¿Tú sabías esto? Rugió mi padre, poniéndose de pie y señalándome con un dedo tembloroso. Tú sabías y no nos dijiste. Dejaste que vendiéramos la casa para quedarte con todo. Eres un monstruo. Yo no los obligué a vender, respondí. Yo les confié mis llaves. Ustedes decidieron robarme. Ustedes decidieron irse a las Maldivas y comprar una camioneta con mi esfuerzo. Yo solo dejé que su propia naturaleza hiciera el resto. Kenia se puso de pie, agarrando su bolso Louis Vuitton. Me voy. Esto es un drama de pobres. Uriel, no me llames. Kenia, espera. Gritó Uriel, tratando de detenerla. Lo vamos a arreglar. Son mis papás, me van a dar dinero. ¿Qué dinero, imbécil? Le espetó ella. Acaban de perderlo todo. Eres un perdedor. Kenia salió taconeando del salón. Uriel se quedó ahí, humillado, con la mano extendida. Y hay una cosa más, dijo Fidel, dando un paso al frente. La parte civil está resuelta con el fideicomiso. Ahora falta la parte penal.
Se abrió la puerta del salón de nuevo. Esta vez no fue un abogado. Fueron dos agentes de la policía ministerial. ¿Uriel Miller? Preguntó uno de los agentes. Tenemos una orden de aprehensión en su contra por fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Y órdenes de presentación para Gervasio y Yolanda Miller. El caos se desató. Amigos, si están disfrutando esta historia de karma instantáneo, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y comenten desde qué ciudad nos están viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Y gracias. Ver a la policía entrar en ese salón privado fue como ver una presa romperse. El aire se llenó de gritos. No. A mi bebé no. Aulló mi madre, lanzándose sobre el policía que estaba esposando a Uriel. Él no hizo nada. Fue idea de su padre. Mía. Gritó Gervasio, mientras otro oficial lo sostenía del brazo. Tú fuiste la que dijo que Rogelio nunca se daría cuenta. Tú querías el dinero para tus operaciones. Ahí estaba. La lealtad familiar que tanto predicaban se desmoronó en el instante en que sintieron el frío del acero en las muñecas. Se devoraban unos a otros como ratas en un barco que se hunde. Uriel lloraba. Lloraba como el niño mimado que siempre fue. Rogelio. Hermanito. Diles que paren. Retira los cargos. Te devuelvo el reloj. Y mira, toma el reloj. Se quitó mi reloj de la muñeca con torpeza y trató de dármelo, pero las esposas se lo impidieron. El reloj cayó al suelo con un sonido metálico triste. Me acerqué y lo recogí. Lo limpié con mi servilleta. No se trata del reloj, Uriel, dije suavemente. Se trata de las Maldivas. Se trata de mi jardín. Se trata de que creíste que podías pisotearme y salirte con la tuya. Soy tu sangre. Gritó él. El agua del río también es sangre de la tierra, pero si se pudre, hay que desviarla, dije, una frase que mi abuelo solía decir. Se los llevaron. Mis tíos y primos estaban en shock, pegados a las paredes, mirándome con una mezcla de terror y respeto. Nadie se atrevió a decirme que fuera piadoso. Habían visto las pruebas. Habían visto los millones perdidos. Sabían quién tenía el poder ahora. Salí del restaurante con Fidel y Próspero. El aire de la noche de Guadalajara nunca me había parecido tan limpio. ¿Estás bien? Me preguntó Fidel. No, admití. Me duele el alma. Pero mi conciencia está tranquila. El proceso será largo, dijo Próspero. Pero con la evidencia que tenemos, y con la cláusula del fideicomiso, la casa regresará a ti. Tendremos que liquidar a los compradores engañados, pero con los fondos del fideicomiso no será problema. Hazlo, dije. Págales lo que sea necesario. Que se vayan. Quiero mi casa de vuelta. Esa noche volví al hotel, pero no pude dormir. Pensé en mi madre gritando. Pensé en mi padre culpándola. Pensé en Uriel llorando. Me pregunté si alguna vez me quisieron, o si siempre fui solo el plan de respaldo, la cuenta de ahorros a la que recurrirían cuando su niño de oro fallara. La respuesta dolía, pero era liberadora, nunca me vieron. Solo vieron lo que podían sacar de mí. Los meses siguientes fueron un torbellino legal. Mis padres lograron evitar la cárcel gracias a su edad y a que, técnicamente, Uriel fue el autor intelectual y material, él hizo los trámites, él contactó al notario. Sin embargo, la sentencia fue devastadora para ellos. Fueron condenados a pagar una restitución masiva y recibieron 3 años de libertad condicional. Pero el golpe real fue el económico. Al perder el acceso al fideicomiso, y con las multas legales encima, tuvieron que vender su casa. La casa verde pistache donde crecí, la casa que intentaron salvar vendiendo la mía, se fue para pagar abogados y deudas. Ahora vivían en un pequeño departamento de renta en una zona peligrosa de la ciudad. Mi padre tuvo que volver a trabajar de velador a sus 65 años. Mi madre empezó a vender tamales. La camioneta Tahoe fue embargada a la semana de haber sido comprada. Uriel no tuvo tanta suerte.
Al ser el que firmó, el que sobornó al notario y el que recibió el dinero en su cuenta, el juez no tuvo piedad. Fraude calificado. 3 años de prisión efectiva en el penal de Puente Grande. Fui a visitarlo una vez, 3 meses después de la sentencia. Me senté tras el cristal. Llevaba el uniforme beige de los internos. Se había rapado la cabeza y se veía mucho más delgado. Ya no había bronceado de las Maldivas. Ya no había arrogancia. Tomó el teléfono. «¿Viniste?», dijo. Su voz era apagada. «Vine a ver si entendiste», dije. «Entendí», bajó la mirada. «Entendí que Kenia nunca me quiso. Me dejó en cuanto se acabó la lana. Ni una carta me ha mandado». «Eso era obvio, Uriel». «¿Y tú?». Me miró, y vi un destello de su antigua manipulación en sus ojos. «Tienes 40 millones, Rogelio. Podrías sacarme de aquí. Podrías pagar una fianza, un buen abogado para apelar. Soy tu hermano. Me estoy pudriendo aquí». Suspiré. «Tienes techo y comida, Uriel. Es más de lo que tenías cuando te gastaste mi casa en champán. Aprende a hacer la piedra. Aprende a cargar tu propio peso». Colgué el teléfono y me levanté. «Rogelio», gritó, golpeando el cristal. «No me dejes aquí. Maldito seas. Ojalá te mueras solo con tu dinero». Salí del penal sin mirar atrás. Sus maldiciones ya no me afectaban. Eran ruido. Y yo había aprendido a amar el silencio. Recuperar la casa tomó 6 meses. Próspero negoció con los compradores. Al principio estaban furiosos, pero cuando Fidel les explicó que podían perderlo todo si el juicio se alargaba, ya que compraron un bien robado, aceptaron un trato. Les pagué sus 3 millones más un bono de 500,000 pesos por las molestias. Todo salió del fideicomiso. El día que me entregaron las llaves de nuevo, llovía. Entré en la casa vacía. Olía a humedad y a extraño. Los inquilinos temporales habían pintado mi sala de un color azul eléctrico horrible y habían puesto alfombras baratas sobre mi piso de madera. Pero la estructura estaba ahí. Las vigas seguían ahí. Salí al jardín trasero. La plancha de cemento seguía ahí, fea y gris, cubriendo la tierra donde habían estado mis rosales. Esa misma tarde contraté a una cuadrilla de albañiles. «¿Qué quiere que hagamos, jefe?», preguntó el maestro de obras. «Quiero que rompan todo este cemento», dije, señalando la cochera. «Quiero ver la tierra de nuevo. No me importa cuánto cueste. Sáquenlo todo». Pasé la siguiente semana supervisando la demolición. Fue un trabajo brutal. El ruido de los martillos neumáticos era ensordecedor, pero para mí sonaba a gloria. Estábamos rompiendo la costra de la traición. Cuando finalmente retiraron los escombros y quedó la tierra expuesta, negra y fértil, sentí que volvía a respirar. Compré 100 rosales nuevos. Los mejores que pude encontrar. Pasé días enteros plantándolos, con las manos llenas de tierra, sudando bajo el sol. Mis vecinos me miraban raro. El millonario de los 40 millones, de rodillas en el lodo, trabajando como un peón. Pero yo sabía lo que hacía. Estaba curando la casa. Y me estaba curando a mí. Fidel venía a veces a ayudarme, trayendo cervezas. «Te ves bien, amigo», me dijo una tarde, mientras mirábamos el atardecer desde el porche recién pintado. «Me siento bien». «¿Sabes algo de tus padres?». «Mi madre me manda cartas. Las deja en el buzón. No se atreve a tocar el timbre». «¿Las lees?». Saqué una del bolsillo. Era un sobre barato, manchado de grasa. Dice que papá está enfermo. Que la reuma no lo deja trabajar. Que necesitan dinero para medicinas. Dice que me perdonan por haberlos metido en este lío. Fidel soltó una risa incrédula. ¿Qué te perdonan? ¿Qué huevos? Sí. En su mente, ellos son las víctimas. Yo soy el hijo ingrato que prefirió el dinero a la familia. Nunca van a cambiar, Fidel. Nunca van a aceptar su responsabilidad.
Rompí la carta en pedazos pequeños y los dejé caer en la tierra del jardín. Serán abono, dije. Al menos así servirán para algo. Un año después. Estoy sentado en el porche de mi casa. Es domingo por la tarde. El sol se filtra a través de los vitrales restaurados, proyectando luces de colores sobre el piso de madera que volví a lijar y barnizar. La pintura azul eléctrico se ha ido, reemplazada por un blanco hueso cálido. Pero lo mejor es el olor. Huele a rosas. El jardín ha florecido. Es una explosión de rojo, rosa y blanco. Las abejas zumban perezosamente entre las flores. Es mi santuario de nuevo. Mejor que antes, porque ahora sé cuánto cuesta mantenerlo. Y no hablo de dinero. Tengo 40 millones en el banco, bueno, un poco menos después de las reparaciones y los honorarios de Fidel y Próspero, pero sigo trabajando. Sigo lijando madera. Sigo siendo consultor. El dinero me da seguridad, pero no me define. Uriel saldrá libre en 2 años por buena conducta. No sé qué hará. No me importa. Probablemente buscará a otra Kenia, u otro esquema rápido. O tal vez la cárcel le haya enseñado algo. Pero eso ya no es mi problema. Mis padres siguen en su departamento rentado. Les pago el seguro médico, de forma anónima, a través de Próspero. Es lo único que hago por ellos. No por amor, sino porque soy humano. No quiero que mueran sin atención, pero tampoco quiero que vivan de mi esfuerzo. Es un equilibrio frío, pero es el único que me permite dormir por las noches. A veces, cuando estoy aquí sentado, pienso en lo que me dijo el abuelo. Tú eres la piedra. Tenía razón. Ellos eran la pintura, brillante y superficial, que se descascara con la primera tormenta. Yo soy la piedra. Me quedé aquí. Aguanté el peso. Y sigo aquí. Miro la foto del abuelo Melquiades sobre la chimenea. Parece que me guiña un ojo. Tomó un sorbo de mi café. Está caliente, fuerte, amargo. Como la vida. Mucha gente me dice que fui cruel. Que la sangre es la sangre. Que debí perdonar y darles los 10 millones a cada uno, que al fin y al cabo a mí me sobraba. Dicen que un buen hijo perdona todo. Pero yo miro mi jardín. Miro las cicatrices en mis manos. Y pienso en la sonrisa de burla de mi padre cuando me dijo tu casa pagó nuestra diversión. No. El perdón sin arrepentimiento no es virtud, es estupidez. Y yo ya dejé de ser estúpido. Me levanto y camino hacia los rosales. Hay uno que necesita poda. Saco mis tijeras y corto la rama seca con un movimiento limpio y preciso. La vida sigue. Y mi jardín está más hermoso que nunca.